Bueno, hoy vamos a hablar sobre el cuarzo citrino. Como vemos acá, es una piedra translúcida porque es un cristal, un cuarzo. Esta variedad de las que tenemos acá, tanto los dijis como los anillos, son el que se llama el citrino limón, que es una redundancia en realidad porque, bueno, citrino se le dice así por el color amarillo, limón, derivado de cítrico, de citrón en francés en realidad. Pero bueno, también hay algunas variantes un poquito más anaranjadas, a las que le llaman citrino mandarina. Después está el de Madeira, que es un poquito más rojizo y le ponen Madeira por su similitud a los vinos de Madeira. Después tenemos el limón, que es este que estamos viendo. Y después está el bicolor, que tiene una parte de cuarzo blanco o cristal de roca y hace un degradé hacia el amarillo. Y después tenemos, por último, el que está mezclado, digamos, dentro de la misma piedra tenemos cuarzo citrino y amatista, que también es un cuarzo. Entonces vemos una parte amarillenta que va hacia el violeta. Bueno, los citrinos se extraen generalmente en los mismos yacimientos donde encontramos amatistas, justamente, y pueden darse mezclados. El color, en este caso así amarillento, viene de los restos de hierro que están introducidos dentro de la estructura del cristal. O sea, es lo que le da la coloración. Y en general los yacimientos más grandes están en Uruguay, en Brasil, también en África, en la parte de Mozambique, en Tanzania. O sea, es todo como una línea en donde están los yacimientos de cuarzo citrino, que en este caso y en la mayoría de los casos se utiliza facetado, porque así tiene estos destellos. En este caso, los dos colgantes están facetados con distintas caras. Obviamente tenemos siempre la parte de atrás que deja pasar la luz. Y este es un citrino que tiene el facetado, está en la parte de abajo, como ahí se puede ver. Y la parte de arriba es cabullón, pero para darle ese juego de luz tiene un facetado adentro, o sea, en la parte inferior, algo distinto a los demás. Bueno, ya lo usaban los griegos, los romanos. Ellos consideraban que era la piedra de la felicidad y un talismán contra los malos pensamientos. También decían que, es decir, lo utilizaban como antídoto contra el veneno de los reptiles. Bueno, buen entendedor, no sé, yo lo tomaría como algo metafórico en realidad, no algo físico, no como un antídoto físico que tomarlo, digamos, produzca algo en contra del veneno, sino que, como estamos hablando de que se utilizaba contra los malos pensamientos, y esto tiene en alguna forma una relación con lo que son los reptiles, sería un antídoto a nivel no físico, sino etérico, podríamos decir. Es un antídoto contra los reptiles, así como es un talismán contra los malos pensamientos, casi que son sinónimos. Bueno, después tenemos todo este tema de los degradé, los diferentes colores, más oscuro, más claro, más facetas. En este caso, por ejemplo, engarzado en un anillo con una base hermosa que, obviamente, como se puede ver, es de manufactura hindú. La altura se la da el tamaño de la piedra, porque ya vemos que llega hasta acá, entonces necesita de una mesada así. Y esto es algo más moderno, podríamos decir. También viene de la India, todo esto viene de la India, se puede ver por su buena calidad en lo que es el engarce, ¿no? Todo lo que sea de la India tiene muy buena calidad. Lamentablemente la mano de obra es
casi esclava, eso es lo único negativo en este aspecto. Y después otros que tienen muy buena calidad son las piezas turcas, sobre todo en el trabajo de la plata, son incluso más prolijos que los hindúes y bueno, no tienen mano de obra esclava y eso también se ve en el precio, ¿no? Bueno, acá vemos toda esta filigrana. Esto es clásico, esto es algo más original. Y bueno, ahí terminamos con lo que es el cuarzo citrino en sus variantes. Bueno, acá no tenemos todos los colores, pero vale la pena saber que si de golpe uno ve un amarillo mezclado con violeta, existe, no es algo que nos estén timando con eso, ¿no? Y también, bueno, variantes más rojizas y demás. Bueno, nos vemos en la próxima con otra piedra.